La maestra Silvia, como les decía, expondrá en primer lugar una breve semblanza curricular, aunque todos ustedes la conocen desde hace mucho tiempo seguramente. Ella es maestra en investigación educativa, ha sido investigadora del Centro de Estudios Educativos, del Departamento de Investigaciones Educativas, del CINVESTAB, y directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. En la SEP fue asesora del secretario y coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe. Es autora de múltiples publicaciones. Sin más, maestra. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas. Igual un agradecimiento al Instituto Belisario Domínguez y a la Comisión de Educación del Senado por darme esta oportunidad de hablar sobre los retos del Objetivo 4 en materia de calidad y de equidad en educación. Quisiera comenzar muy rápidamente. ¿Hay un clicker o alguien me pasa? Ahí está. Pues señalando la importancia de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Ya Carmen López nos decía cómo fue un proceso que implicó la participación de todos los países y fue de arriba hacia abajo. La verdad me parece que es un llamado a revisar la ruta de crecimiento y de desarrollo de cada uno de los países del planeta. El planteamiento de fondo es que si continuamos como vamos va a ser muy difícil que la humanidad sobreviva en el planeta. Y de igual gravedad, de continuar como vamos, seguiremos teniendo una parte mayoritaria de la población del planeta sin satisfacer sus necesidades básicas y sin ver cumplidos sus derechos humanos, que yo creo que esa es la parte más grave. Y también, a pesar de que la pobreza extrema ha disminuido en los últimos años, dadas las tendencias de crecimiento de la desigualdad, es decir, el fenómeno de polarización, esta incapacidad de brindar bienestar a una parte importante de los pueblos que habitan nuestro planeta será cada vez más crítica. Y entonces, por eso la ONU, la siguiente por favor, hace un planteamiento que es un planteamiento sumamente ambicioso, podríamos decir que es aspiracional, totalmente aspiracional, y que más bien se convierte en una guía de ruta para la transformación del rumbo de aquí al 2030, no para alcanzar las metas, va a ser muy difícil lograrlo, pero sí para cambiar de rumbo. Y entonces, bueno, aquí tenemos que unir los objetivos de desarrollo y de medio ambiente. Estamos aquí para tratar sobre el Objetivo 4, que como ya se dijo, lo que plantea es una educación universal de buena calidad para todos y oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y también se habla del papel de la educación en los otros 16 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Bueno, como sabemos, en el mundo no se lograron los objetivos del milenio que fueron los anteriores. En México sí, casi todos ellos se lograron, pero en el mundo no, quedan 58 millones de niños fuera de la escuela y todavía hay 775 millones de analfabetas en el planeta. Los objetivos anteriores eran enteramente cuantitativos, se referían sobre todo a la matrícula y a la cobertura. Pero ahora no, ahora se habla de una educación de calidad con equidad. Veamos cómo estamos preparados aquí en nuestro país para enfrentar este objetivo y las metas específicas que tienen que ver con calidad y equidad en nuestro país. La meta 1 se refiere a la universalización de una educación gratuita, equitativa y de calidad para la educación primaria y secundaria, que además resulte en resultados de aprendizaje relevantes. Ahora sí, el objetivo, en este caso la meta, se refiere a los propósitos de aprendizaje. Bueno, tenemos un problema en México y es que todavía no logramos universalizar la educación básica. A la pregunta, a la siguiente, por favor, si asisten todos los niños y jóvenes a la escuela. Bueno, podemos decir que la asistencia a la escuela es casi universal, y aquí el énfasis está en el casi porque todavía no es universal, de los niños de 6 a 11 años, donde tenemos el 97.7% de los niños de esta edad inscritos en la escuela y asistiendo a ella. Hay avances importantes en el grupo de 12 a 14, que sería el correspondiente a secundaria si la asistencia fuera regular. Tenemos ahí el 93.3%. Pero como ya se dijo en la mesa anterior, hay mucho que hacer
para garantizar la asistencia a la escuela en el caso de preescolar, de 3 a 5, tenemos un 63% ahí, y de 15 a 17 estamos en 73.2% del grupo de edad de 15 a 17 asistiendo a la escuela, que no necesariamente en media superior, como veremos enseguida. En la siguiente gráfica tenemos el porcentaje de cobertura neta de cada nivel educativo. Preescolar está en el 71.9, primaria en el 98.6, secundaria en el 87.6 y media superior en el 57%. Es decir, muchos niños que tienen jóvenes entre 15 y 17 años están inscritos en la escuela, pero no en media superior, todavía están en secundaria, por eso la diferencia de cifras. Bueno, esta meta se refiere, como decíamos, a la universalización de una educación gratuita, equitativa y de calidad para la educación primaria y secundaria que conduzca a resultados de aprendizaje relevantes. Y pues la respuesta es que todavía, y estamos lejos como país, de lograr con suficiencia una educación relevante para los alumnos de primaria y secundaria. En la siguiente gráfica se muestra pues un indicador de esto, que es el resultado de la prueba Planea. En el caso de matemáticas podemos cuestionar si este es un indicador de aprendizaje relevante, pero cuando menos es un indicador del aprendizaje que tiene que ver con el currículum que nosotros mismos nos hemos dado. Están los resultados de matemáticas nada más, para no abrumar con datos. La barrita gris que está a la izquierda extrema de cada uno de los niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria, son los que no logran los resultados al menos suficientes en el grado terminal de cada uno de estos niveles educativos. Ustedes pueden ver que el caso de preescolar está mucho mejor que el caso de primaria y secundaria, pero incluso en el caso de preescolar, la barra de hasta arriba es la media nacional y después las barras de abajo son los diferentes tipos de escuela. Entonces está la comunitaria, la indígena, la urbana pública y la privada, y pueden ustedes ver la escalerita. Recordar que preescolar es el nivel educativo que supuestamente nivela el terreno de juego para poder entrar a la primaria en igualdad de condiciones, en la medida de lo posible. Pues no lo estamos logrando, ¿verdad? O sea, aquí hay un problema de equidad desde el arranque, porque los niños llegan a la educación primaria ya con diferencias en función del tipo de escuela al que asistieron. Pero en el caso de primaria, pues aquí tenemos una situación realmente grave, porque a nivel nacional el 60.5% de los alumnos no logra el nivel básico en el caso de primaria y el 65.4% en el caso de secundaria. Y en el caso de primaria, ustedes también pueden ver ahí la escalerita. Están las escuelas indígenas hasta arriba, las comunitarias después, las urbanas públicas y las privadas. Y pues la escalera también es muy evidente, lo cual nos habla de la falta de equidad en los resultados de la educación. En el caso de secundaria, las diferencias entre subsistemas no son tan fuertes. Quizás el nivel, digamos, el tipo de escuela que tiene los resultados más desfavorables son las secundarias comunitarias, pero después telesecundarias, técnicas y generales están más o menos en las mismas condiciones, y bueno, las escuelas privadas están en una condición muchísimo mejor. Pero lo notable es que 2/3 partes de los niños que están en la escuela, en primaria y en secundaria, no están logrando lo que se puede considerar como básico, que se define como aquello que los alumnos tienen que saber para seguir estudiando o para enfrentar las demandas de la vida cotidiana de la sociedad. Bueno, respecto de lo equitativo, yo lo que quisiera decir es que me parece, desde mi punto de vista, el más grande problema que tiene nuestro país en educación es la inequidad. No solamente en educación, el país es muy inequitativo, la educación lo refleja, pero lo que sí podemos decir es que a la educación le está costando muchísimo trabajo actuar como un mecanismo igualador que vaya en contra de esta tendencia de polarización y desigualdad del entorno general de la educación. Y vamos a ver algunos datos que nos hablan de esta inequidad. En el instituto hicimos un estudio de las condiciones de enseñanza y aprendizaje
Para el caso de la educación primaria, que ya fue publicado, a ese me voy a referir. También hicimos uno para el caso de la educación media superior y el año que entra hablaremos sobre preescolar, pero los datos todavía no están listos. Sin embargo, para primaria ya tenemos datos de infraestructura, por ejemplo, y lo que encontramos, que es una muestra representativa a nivel nacional y por tipos de escuela, encontramos que 1 de cada 5 escuelas tiene techo de lámina de asbesto o de metal, es decir, un techo precario. Esto es cierto del 5% de las privadas, pero de la mitad de las comunitarias de CONAFE. También encontramos que el 5% de las escuelas no tienen paredes o las paredes también son precarias, de tabla roca, de lámina o de madera, y esta proporción es 4 veces mayor en las escuelas comunitarias e indígenas multigrado que en el promedio de las primarias. También encontramos que el 40% de las escuelas tienen problemas de seguridad para los niños, techos en mal estado, vidrios rotos, instalación eléctrica en mal estado, muros o bardas con el riesgo de que se caigan, 40%. Un buen dato es que el 95% cuentan con agua, el 92% con energía eléctrica, pero si bien esto es cierto de todas las escuelas privadas, no es cierto de 1 de cada 8 escuelas indígenas multigrado y de 2 de cada 5 comunitarias. Entonces, en infraestructura, en el caso de la educación primaria, vemos estas diferencias que son pues condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, como ya se mencionaba. En cuanto a los recursos con los que cuentan las escuelas para la enseñanza y el aprendizaje, bueno, encontramos que 1/3 parte de los docentes en general en las primarias reportó no contar con el programa de estudios al iniciar el ciclo escolar. El programa es indispensable para poder hacer planeaciones. 1/4 parte de los directores dijeron que los libros de texto llegaron después de iniciado el ciclo escolar, y hay que decir que los libros de texto gratuitos no se distribuyen con la misma oportunidad a todos los tipos de escuela, llegan mucho más tarde a las escuelas indígenas, a las multigrado y a las comunitarias, porque los libros de texto se distribuyen a almacenes locales y después les toca a las comunidades ir por ellos. Entonces, este es un problema que retrasa la entrega. El 43% de los docentes de escuelas indígenas no cuentan con materiales didácticos en lengua indígena. Ya se mencionaba este asunto de la falta de atingencia lingüística de nuestra enseñanza básica. 9 de cada 10 docentes dijeron no contar con materiales para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, o sea, tampoco para este grupo hay materiales suficientes. Por lo que toca al personal de las escuelas, bueno, encontramos que alrededor de la mitad de los directores no tienen nombramiento, son directores en funciones, pero no tienen el nombramiento como tal, que una porción semejante, la mitad, son además de ser directores docentes, o sea, que están frente a grupo, que el 40% de las escuelas no tienen docentes especiales, entendiendo por docentes especiales de educación física, artística, de inglés, de computación. Esto es cierto, o sea, sí cuentan con ellos el 99% de las privadas, pero el 85% de las generales no multigrado, el 18% de las generales multigrado, el 12% de las indígenas no multigrado y el 6.5% de las indígenas multigrado, no me asustes. Bueno, la mitad de los docentes de las escuelas indígenas dijeron entender y hablar la lengua de sus estudiantes, solamente la mitad de los maestros hablan la lengua de sus estudiantes indígenas. Y a casi 3 meses de iniciado el ciclo escolar, en 1 de cada 5 escuelas ya se habían realizado cambios de docentes. Se supone que a los docentes se les deja cuando menos el ciclo escolar completo, pero en muy corto tiempo ya había habido cambios. Bueno, por otra parte, Planea nos indica que también hay diferencias en el aprendizaje, ya habíamos visto por tipos de escuela, pasamos a la siguiente, pero en la siguiente gráfica podemos ver por nivel de imaginación. Aquí los resultados son de lenguaje, el 49.5% a nivel nacional no logra los objetivos básicos del lenguaje, pero ustedes pueden ver ahí una escalerita según el grado de marginación, siendo la barra segunda, la primera es el promedio nacional, la segunda son las escuelas que están ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación, después en zonas de media marginación y las de baja y muy baja,
está ahí pues una escalita clarita. Y la gráfica de abajo lo que nos indica son los resultados por recursos familiares. Este es un constructo que se elabora en el instituto que indica el acceso a bienes y servicios de las familias, y pues pueden ustedes ver que quienes tienen mayores recursos, que son los de hasta arriba, perdón, los que tienen menores recursos, que son los de hasta arriba, pues tienen porcentajes más altos que los que están hasta abajo, ¿verdad?, de no logro de las necesidades básicas. Bueno, la meta 2 ya se trató, no la voy a tratar, pero respecto de las metas 3 y 4, si pasamos 2 más adelante, que se refieren a asegurar equidad en el acceso a una educación no costosa, técnica, vocacional y terciaria, que no se limite a los jóvenes, dice aquí, y aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen habilidades relevantes, incluyendo las técnicas y las vocacionales. Tenemos pocos datos acerca de lo específicamente técnico y vocacional, pero sí tenemos datos de la educación media superior, y la educación media superior incluye la formación técnica vocacional para los jóvenes. Y aquí los datos que tenemos, pasamos a la siguiente, por favor. Sí, es que si bien aumenta la matrícula en media superior, sobre todo ahora que está decretada su obligatoriedad para el año 2021, pero todavía hay un abandono permanente de este nivel educativo. Este abandono representa 600,000 jóvenes anuales en los últimos 6 ciclos escolares, es decir, el número absoluto de desertores no se ha podido abatir. Como saben, el abandono se presenta fundamentalmente en el primer grado. Los hombres abandonan más que las mujeres, y esto con una tasa de cobertura del 57%. Hay que notar que solamente el 6.8% de la población de 15 a 17 años todavía está en secundaria, y entonces esto significa que el 36% de este grupo de edad está fuera de la escuela. También en este caso el desempeño educativo no es satisfactorio. Bueno, ya muy rápidamente, porque tengo ya poco tiempo, de seguir al ritmo que vamos, que estamos aumentando 2.5% anual en la matrícula de media superior, de seguir a ese ritmo nos va a tardar 15 años para lograr universalizar la educación media superior, cuando está definida que tendrá que hacerse en el año 2021. Tenemos que redoblar esfuerzos si queremos lograr esta meta, reducir la deserción en secundaria, reducir la deserción en media superior y asegurar un tránsito del 100% entre la secundaria y la educación media superior. Bueno, vámonos a la meta 5, porque la meta 5 es muy importante, se refiere a la reducción de las disparidades respecto a las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los niños a situación de vulnerabilidad y respecto al género. Y bueno, respecto de género, lo que podemos decir es que hemos logrado en términos cuantitativos relativamente bien la equidad de género en la educación básica. Sin embargo, todavía hay sectores en los que esto no se ha logrado, notablemente los rurales y los indígenas. Obviamente hay retos enormes en materia cualitativa de equidad de género, y se empiezan a notar una reversión de las tendencias en contra de los hombres y a favor de las mujeres, sobre todo en educación media superior y superior. Pero la equidad respecto de nuestras poblaciones indígenas y de poblaciones en situaciones, digamos, desfavorables, pues es sumamente seria. Nos pasamos a la siguiente. Ahí pueden ver ustedes la tasa de asistencia, otra más. La tasa de asistencia a la escuela de la población indígena comparada con la población no indígena o la total. ¿Pasamos otra? Sí. Entonces, bueno, pueden ver ustedes que en primaria pues sí hay diferencias. La barra gris es la población total, la roja es la población indígena y la morada o la azul es la población hablante de lengua indígena, que es un poquito menos que la población indígena. Y pueden ver ustedes cómo pues ya está prácticamente equiparado en primaria, aunque todavía hay diferencias, pero no es así entre los 12 y los 14 años, y mucho menos de los 15 a los 17. Todavía las diferencias son fuertes, se pueden ver también en la siguiente lámina, pero no me detengo. Pasamos a la siguiente, otras dos, por favor, otra más. Ahí tenemos el porcentaje de extraedad, es decir, de qué tanto se ha regularizado el sistema educativo para los diferentes tipos de escuela.
Y del lado izquierdo de la gráfica lo que vamos a tener es la primaria y del lado derecho la secundaria. Y la barra anaranjada se refiere a las localidades con menos del 40% de población indígena, mientras que la barra azul se refiere a las localidades que tienen 40% o más de población indígena, y van a ver ustedes como en todos los casos la extredad es mucho mayor entre los que están en comunidades más indígenas en la barra azul. Y otro sector al que yo quisiera hacer referencia, bueno, aquí este dato es importante porque nos habla de la escolaridad promedio de la población de 15 años y más y de las diferencias históricas respecto de la población indígena. La escolaridad promedio de la población, en la barra azul de la derecha, es el dato de 2014, es de 8.9 grados, es la escolaridad promedio de la población total. Pero de la indígena es apenas de 6.7, la diferencia es entre primaria y secundaria. Y la hablante de lengua indígena es de 5.6. Aquí, si ustedes ven, hay casi 4 años de diferencia entre la escolaridad promedio de la población hablante de lengua indígena y de la población total. O sea, esos 4 años de escolaridad promedio equivalen a 40 años de diferencia, porque a México le tarda una década aumentar 1 grado promedio en escolaridad. Entonces, muy elocuente esta gráfica respecto de las diferencias. Otro sector sumamente desfavorecido es el sector de jornaleros agrícolas migrantes. Estos jornaleros agrícolas migrantes, los niños entre los 3 y los 17 años son alrededor de 350,000 y únicamente entre el 15 y el 17% están inscritos en la escuela. Paso, porque ya se me acabó el tiempo, a las reflexiones finales. Había algo que decir acerca de las metas, de la meta 6 y de la 7, pero no es tan importante. Pero lo que quiero señalar es que efectivamente, si lo que queremos es una educación de calidad con equidad, es decir, para todos, esto implica necesariamente atender la inequidad, que, insisto, es el problema más grande de la educación en México. Estos objetivos constituyen un llamado, en el caso de México, a redoblar esfuerzos para lograr aprendizajes relevantes a todos los niveles educativos con toda la población, que nos ayuden a construir tejido social y conciencia ciudadana, a preparar para el trabajo decente en la forma de empleo y autoempleo, a tener una conciencia ecológica y a cuidar el medio ambiente y a propiciar un desarrollo social y económico sostenible, a ir construyendo un país intercultural en el que valoremos la riqueza de nuestra gran diversidad y vayamos dejando atrás la discriminación y el racismo, pero sobre todo que nos conduzcan a disminuir nuestras enormes desigualdades, devolviéndole a la educación su papel de mecanismo igualador por excelencia. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestra.